Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poderles saludar a través de este medio. Estamos llegando ya a nuestro tercer día de esta semana de oración, en el cual nos hemos detenido a estudiar un poco acerca de las familias, de su trascendencia en la historia del pueblo, cuáles han sido sus bendiciones, pero también sus esfuerzos, los sacrificios que ellos han hecho para agradar al Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos a estudiar a una familia que causa revuelo, una familia que es el puntal para el derramamiento del Espíritu Santo en las familias que no eran consideradas como parte del pueblo de Dios. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos estás permitiendo llegar con vida hasta este momento. Te damos gracias porque te has dignado a cuidarnos sin merecerlo. Y hoy, Señor, nos disponemos a abrir tu santa palabra. No queremos hacerlo sin la compañía de tu Santo Espíritu. Por eso clamamos, Señor, que Él venga, nos abra el entendimiento y nos convenza de nuestros pecados, nos conduzca hacia ti y podamos salir, Señor, henchidos con el poder de tu Santo Espíritu. Quédate pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, una familia que aparentemente no tenía derecho al derramamiento del Espíritu Santo. De acuerdo al tiempo del pueblo de Israel, hermanos, específicamente en el tiempo cuando Cristo vino, los gentiles, hermanos, no eran considerados parte del pueblo de Dios. Siempre estaban ellos desechados, apartados. De hecho, existía una regla, hermanos, con respecto a que no debían de tratarse. Era considerada una violación, una falta de respeto que un judío tratara con un gentil. Vamos a trasladarnos, hermanos, al libro de Hechos en el capítulo 10. A partir del versículo 1, hermanos, comienza diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, hasta este momento. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Cornelio? La Biblia, hermanos, comienza dándonos una descripción que era el centurión de la compañía romana. ¿Quién era un centurión? De acuerdo, hermanos, al diccionario de la Real Academia Española, de acuerdo a algunos apoyos bibliográficos, hermanos, se nos dice que un centurión romano era una de las máximas responsabilidades que un soldado romano podía alcanzar. Esto habla, hermanos, de que un centurión era un hombre que quedaba a cargo de una centuria. Una centuria, hermanos, era como un batallón, como una porción de soldados que estaba compuesto por 100 soldados. Por lo tanto, hermanos, dice que este hombre tenía responsabilidades ya administrativas. Era un hombre de rango, era un hombre de honor, era un hombre de peso, era un hombre importante, era alguien, hermanos, que era sumamente respetado por su nación. Sin embargo, hermanos, el espíritu de profecía a través del libro de Hechos de los Apóstoles nos ayuda un poco para entender qué clase de hombre era este. Dice, hermanos, que este hombre en su tratar con los judíos había alcanzado a escuchar de Jesús. En su tratar con los judíos, él había llegado a enterarse de las cosas que Jesús hacía, de los milagros que él obraba, y conocía, hermanos, hasta cierto punto a aquellos seguidores de Jesús. Por lo tanto, hermanos, él en el oír había llegado a creer en el Señor Jesús. La Biblia nos dice, hermanos, que era un hombre recto, era un hombre temeroso. Era un hombre, hermanos, que dice que él no hacía nada si no lo ponía en las manos de Dios. La sierva del Señor, hermanos, nos declara en el libro que les mencionaba, que dice que era un hombre tan íntegro que había sembrado en el seno de su hogar el altar familiar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que él no hacía nada sin que lo encomendara en las manos del Señor. Otra característica, hermanos, que lo distinguía a él es que dice que él era muy dadivoso. Él había ayudado, hermanos, a todo aquel que necesitaba. Él no tenía, hermanos, límites. Una tercera característica, hermanos, que lo distinguía
eran sus ofrendas. Él era fiel. Era un hombre que le entregaba a Dios, hermanos, todo lo que fuera necesario. Por lo tanto, hermanos, se nos da la descripción de que este hombre se encuentra en una visión. Y a mí, hermanos, hay algo que me encanta. A mí hay algo que me fascina de esta historia. A veces, hermanos, nosotros no podemos considerar a alguien que no es del pueblo como alguien merecedor de las cosas de Dios. Y ahorita lo vamos a ver esto más adelante. Dice, hermanos, que este hombre estaba en una visión. Y de acuerdo a las escrituras, hermanos, de los profetas, de los hombres que han seguido a Dios, tener una visión, hermanos, es tener una visita por parte de Dios. Y este hombre, hermanos, está teniendo una visita del Señor, se le presenta un ángel, él temeroso, hermanos, por la condición humana, él le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué pasa? ¿Para qué me buscas? Ojo, quiero que hagamos mucha distinción, hermanos. Él sabía que era un ángel del Señor, porque él era un hombre estudioso. Y le dice el ángel, hermanos, unas palabras tan hermosas, tan preciosas. Mira, tus limosnas, tus ruegos, todo lo que tú haces, ha subido hasta el trono del Señor. Ay, queridos. Esto me hace recordar a la lección que tuvimos de Daniel en el trimestre pasado, cuando decía que Daniel, su nombre estaba en las pláticas que hay en el trono del cielo. Queridos hermanos, este hombre estaba llegando hasta el trono del cielo. Sus ruegos acababan de subir. Y le dicen, mira, vamos a hacer algo. Versículo 5. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Inmediatamente le dan la orden, dice el versículo 7, hermanos, que cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Ahora, hermanos, vamos a ver la otra parte de la historia. Aparece Pedro en escena. ¿Quién era Pedro? A estas alturas de esta historia, hermanos, ¿qué papel había jugado Pedro en esta historia? Acababa, hermanos, Pedro de realizar una sanación a un hombre llamado Eneas, que estaba en cama, hermanos, con una parálisis de cerca de 8 años. Acababa, hermanos, Pedro de tener misericordia por amor a la gente que le lloraba a Dorcas, que estaba muerta y la había resucitado. Pedro, hermanos, era un hombre entregado. Pedro era un hombre, hermanos, que había tenido un contacto directo con Dios. Pedro era un hombre transformado. Pedro era un hombre convertido. Pedro era un hombre, hermanos, que se dedicaba a predicar el evangelio del Señor, al Cristo resucitado. Por lo tanto, hermanos, Pedro aparece en esta escena y aparece, hermanos, como una gran lección en la vida de la iglesia apostólica y en nuestra vida también. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en el versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta, hermanos? Como el mediodía. Pedro subió, pero había una característica, tenía hambre. Y en ese momento, hermanos, al igual que Cornelio, a Pedro se le muestra una visión. Explícitamente, hermanos, en el versículo 11 dice, vio el cielo abierto. Descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, jamás ha entrado cosa inmunda a mi boca. Por lo tanto, no voy a comer. Y la respuesta del Señor, hermanos, es sorprendente. No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y esta escena, hermanos, transcurre 3 veces. Les comentaba yo al principio, hermanos, que era difícil para un judío relacionarse con alguien que no era del pueblo del Señor. Era difícil para un judío relacionarse con un gentil. Y aquí aparece, hermanos, una orden, una obra extraordinaria. El Señor le dice, mira, vas a comer algo que para ti es impuro. Lógicamente, hermanos, entendemos que esto no hace referencia a una comida física, ¿sí?
Al centurión, hermanos, le dan la instrucción de dónde va a encontrar a Pedro. Y a Pedro también le dice el Espíritu, hermanos, mira, vas a recibirlo. Mira, va a llegar un hombre, va a llegar y lo vas a recibir. Y hay algo que a mí me sorprende, hermanos, de Pedro. En el versículo 19 del mismo capítulo, hermanos, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vamos a notar algo muy distintivo, hermanos. ¿Con quién está hablando Pedro? Con el Espíritu. Pedro está platicando con el Espíritu, hermanos. Recibe la instrucción como si la recibiéramos de un familiar, si la recibiéramos de otro humano. Le dice, levántate y desciende, porque hay 3 hombres que te están buscando. Pero el versículo comienza diciendo, hermanos, que mientras Pedro pensaba la visión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Pedro estaba luchando. Que Pedro estaba pensando. Pedro estaba diciendo, es un centurión romano el que viene, un no judío. ¿En qué problemas me voy a meter si yo recibo a este hombre? ¿Qué va a decir la dirigencia del pueblo si yo me relaciono con alguien que no es del pueblo del Señor? Porque todo eso atravesaba, hermanos. En este momento de la historia, era terrible cruzarse con un gentil. Y en ese pensar, hermanos, el Espíritu se le atraviesa a Pedro y le dice, baja, atiende a los hombres que están llegando. Hermanos, en los versículos siguientes, en el versículo 24, hermanos, dice, al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro no se resistió, Pedro obedeció. Pedro llegó, esa tarde, noche, llega Pedro, hermanos, a Cesarea, lo atienden, lo hospedan, y al siguiente día, al amanecer, hermanos, se dirige a la casa de Cornelio. Cornelio ya lo esperaba. Y hay algo sorprendente, hermanos, en este mensaje. Cornelio estaba compartiendo el amor de Dios. No lo retuvo. Cornelio, hermanos, juntamente con su familia, practicaban el altar familiar, practicaban la devoción familiar, practicaban la fidelidad hacia Dios, pero no estaban contentos con eso. Llamaron a sus parientes, llamaron a sus amigos, le dijeron, mira, hoy viene un hombre que viene lleno de Dios. Por lo tanto, lo que me va a decir a mí, te va a servir a ti. Y nos relata, hermanos, la historia, que cuando Pedro ingresa a la casa de Cornelio, vamos a ver lo que dice el versículo 28, hermanos. Él exclama lo siguiente, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Cuál era la causa, hermanos? ¿Cuál era la intención? Analicemos, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con las familias, con una semana de oración? ¿Qué podemos aprender de aquí? Pedro, hermanos, les hace la pregunta, ¿para qué me habéis hecho venir? Y Cornelio, hermanos, comienza la historia. Les comienza a platicar lo que nosotros vimos en el inicio. Le dice Cornelio, mira, estaba yo en la hora novena, estaba yo elevando oraciones, ruegos al Señor, cuando de repente un ángel del Señor se me apareció. Tuve miedo. Y hermanos, todo lo que hemos estudiado desde el principio ahorita, Pedro lo platicó. Cuando Pedro escuchó esta historia, hermanos, se quedó atónito, se quedó espantado. Pedro sabía que el ángel del Señor había visitado a este hombre. Y miren, hermanos, lo que dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué acaso el ángel que visitó a Cornelio no podía presentar el mensaje de salvación a Cornelio? ¿Qué nos está queriendo enseñar, hermanos, la palabra de Dios en esta noche? Pedro era un hombre sujeto a tentaciones y flaquezas. Pedro era un humano débil. Y el Señor, hermano, necesita tu debilidad, tu flaqueza, para convertirla en un instrumento de poder en el nombre de Jesús.
Por eso el Señor, hermanos, está utilizando a Pedro para presentar su mensaje. Cuando Pedro ve este panorama, hermanos, comienza a describirle quién es el Señor Jesús. Comienza describiéndole sus milagros, su vida, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Pedro presenta, y escuchemos bien, hermanos, estaban reunidos parientes, familiares y toda la familia completa de Cornelio. Y dice, hermanos, en el versículo 44 del mismo capítulo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. ¿Por qué se sorprendieron? ¿Qué estamos observando aquí, hermanos? Se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que ellos no consideraban partes del pueblo del Señor. Déjame decirte que hoy como pueblo del Señor tenemos cierto comportamiento parecido a los judíos de ese entonces. Vemos a un borracho y nosotros decimos, borracho, ¿qué se va a salvar? Escuchamos de un violador y ¿qué decimos? Ha quedado fuera de la gracia de Dios. Vemos a gente, hermanos, que a nuestra consideración no es digna del favor de Dios y lo despreciamos, lo desechamos, lo hacemos a un lado, decimos, este no va a alcanzar el favor de Dios. Parecido a esto, hermanos, está viviendo Pedro. Pedro tomó a 6 de sus compañeros para que fueran testigos de lo que pasaba. Pedro tomó a 6 de sus compañeros porque Pedro sabía que más adelante iba a tener problemas. Y dice, hermanos, que cuando los 6 compañeros de Pedro y Pedro vieron el derramamiento del Espíritu Santo, se quedaron ¿cómo? Atónitos, espantados, que sobre ellos estuviera cayendo el mismo Espíritu que sobre ellos cayó. Por lo tanto, Pedro le dice a sus compañeros, bueno, si ya cayó sobre ellos el Espíritu Santo, ¿qué les impide que sean bautizados? El versículo 47, hermanos, lo dice explícitamente. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Entonces, hermanos, se les mandó a bautizarles en ese mismo momento. Queridos hermanos, si tú en tu familia estás llevando el altar familiar, si tú en tu familia llevas una entrega a Dios, si tú en tu familia eres fiel al Señor Jesús, ahora lo que queda es compartir el mensaje a aquellos que no conocen de Cristo. Compartir el mensaje a aquellos que no consideramos que son capaces de recibir el favor de Dios. A aquellos, hermanos, que nosotros decimos, no puede ser que ese se vaya a salvar. Recuerden, hermanos, que dicen las Escrituras que cuando Cristo venga, va a ser el lloro y el crujir de dientes. La sierva del Señor explica que el día en que Cristo venga va a haber muchas sorpresas. Y dirás, ¿cómo es posible que Él esté entrando al cielo? ¿Cómo es posible que ese si era asesino? ¿Cómo es posible si era prostituta? ¿Cómo es posible que el primer anciano se esté perdiendo? ¿Cómo es posible que el hermano que nos predicaba en la semana de oración se esté perdiendo? Necesitamos compartir el amor de Cristo. Y termino, hermanos, platicándoles lo que Pedro vivió al final de esta historia. Dice el versículo 18 del capítulo 11, hermanos, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién expresó estas palabras, hermanos? Una vez regresando Pedro, le pidieron cuentas. Le dijeron, oye, nos enteramos que entraste a la casa de Cornelio, que es un gentil. Por lo tanto, queremos cuentas. Cuando Pedro les dijo, miren, yo entré porque el Espíritu se me apareció en visión, me dijo, no llames a este impuro, les platicó lo del lienzo. Cuando estos hombres escucharon, hermanos, ellos lo exclamaron y dijeron, Dios no hace acepción de personas. El Espíritu que los visitó a ellos es el Espíritu que nos visita a nosotros. ¿Conoces tú a alguien que quizás has considerado que no conoce el favor de Dios? El Espíritu que ha llenado tu vida y el Espíritu que ha llenado tu familia es el mismo Espíritu que convence a los corazones de quienes no conocen a Cristo. Salgamos, prediquemos, enviemos mensaje a nuestros familiares para que todos alcancemos el favor de Cristo y juntos
participemos del derramamiento del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga en esta noche, es mi deseo y es mi oración. Para terminar, hermanos, con esta predicación, voy a entonar una alabanza. Yo no sé si tú te la sabes, pero si te la sabes, yo te voy a invitar que ahí en tu hogar cantes conmigo, para honra y gloria de Dios.